¿Qué tal, chicos? Buenos días. Gracias por tomarse el tiempo de asistir a este primer taller de Modern Men. Em, pues mi nombre es José Manuel. Antes de comenzar con el tema, realmente creo que es apropiado empezar por la parte de por qué soy la persona adecuada para dar este tipo de contenido desde el punto de vista de mi formación académica. Bueno, mi nombre es José Manuel Reyes, yo soy el administrador de la página Modern Men. Además de eso, bueno, mi formación universitaria es como egresado de comunicación y periodismo. Más adelante estudié una maestría en psicología clínica aplicada y justamente esos dos mundos pues son los que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? El tema de la salud mental y cómo esta es facilitada por algunos medios como la escritura. La escritura es obviamente un tema que me ha apasionado y que me interesa muchísimo y precisamente por eso tengo el newsletter de Modern Men. Y la psicología, el tema de las emociones, es algo que he estado estudiando incluso desde antes de estudiar la maestría y lo he continuado haciendo después de terminarla. Además de eso, bueno, he probado de primera mano un sinnúmero de herramientas que ayuden a la regulación emocional. Una de esas es la escritura y en mi opinión es una de las más efectivas y justo por eso decidí, decidí prepararme con más rigor en esto porque pues al principio descubrí por mi propia cuenta que la escritura puede ser muy terapéutica. Y entonces, a raíz de experimentar eso por mí mismo, pues comencé a estudiar ya más formalmente este tema y así fue como llegué a esto que vamos a presentar el día de hoy. El taller se llama Escribir para sanar, supera los desafíos de la vida a través de la escritura. Y particularmente el protocolo de escritura que vamos a ver hoy está basado en una terapia que se llama terapia de exposición escrita, que ya es, bueno, un protocolo bastante, no solo estudiado, sino que tiene bastantes pruebas que respaldan la efectividad que tiene en diferentes contextos. Uno de esos es en el tratamiento de primera línea, así se llama, de situaciones traumáticas, cuando una persona atraviesa eventos traumáticos. Este es uno de los primeros protocolos que se suelen sugerir, no tanto en Latinoamérica, sino en Estados Unidos. Ya veremos eso un poco más adelante, pero por ejemplo, una de las poblaciones que es mucho más susceptible en promedio por obvias razones de padecer estrés postraumático, es decir, pues de padecer trauma, son los veteranos de guerra, personas que van, están en combate y regresan en este caso a Estados Unidos. Y bueno, una de las secuelas obvias por todo lo que atraviesan, pues es el trauma. Entonces, una de las cosas que se suele sugerir a las personas que regresan y presentan la condición del trauma, pues es la escritura perdón, la terapia de exposición escrita. Entonces, bueno, vamos a entrar más de lleno con todo esto, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Tres puntos principalmente. Vamos a centrarnos en, obviamente, qué es la terapia de exposición escrita, que es básicamente, vamos a hablar un poco desde dónde surge, cuáles son las bases de donde la terapia de exposición escrita surge. Dos, ¿por qué sabemos que funciona? Es decir, cuál es la evidencia empírica, la evidencia científica que respalda el protocolo que les voy a mostrar. Y tres, quizá lo más importante para todos, es cómo aplico este protocolo en mi propia vida, ¿ok? Al final les voy a decir cómo descargar los scripts, los guiones que necesitan para cada día de este protocolo de escritura, que aunque es un tipo de escritura en cierta forma libre, no es completamente libre. Hay ciertas sugerencias de qué es lo que debes escribir y cómo lo debes escribir, porque eso maximiza la posibilidad de que tengas buenos resultados a través de este protocolo, ¿vale? Ok. Y antes de que les platique del protocolo en sí, quiero comentarles una pequeña historia y es básicamente, eh,
Pues es la historia de cómo, y ni siquiera voy a entrar tanto en detalle por obvias razones, por proteger la privacidad de las personas, pero es la historia o más bien el testimonio o el caso de la persona con la que apliqué por primera vez la terapia de exposición escrita. Bueno, la primera vez que yo apliqué este protocolo, la terapia de exposición escrita, fue hace unos 2 años con una persona a quien vamos a llamar Daniela para preservar su privacidad. Y bueno, yo la conocí a ella cuando ella vivía en España, pero es mexicana. Y la situación es que ella llegó a España un poco huyendo de una serie de experiencias que había tenido en México. Ella tenía en aquel momento a una pareja pues bastante mayor que ella, quizá le llevaba unos 10 años. Y tenían una relación bastante compleja. No era precisamente una buena relación. Yo creo que caería en ese tipo de relaciones que solemos llamar relaciones tóxicas, pero en algún momento de esa relación ella se embarazó. Y aunque Daniela sentía que no era justamente el tipo de persona con la que quisiera formar una familia, sí tenía ganas de tener al bebé, quería llevar a buen término su embarazo, pero su pareja no estaba de acuerdo con eso. ¿Por qué? Bueno, quizá porque no quería asumir el cuidado económico o como figura paterna o lo que sea, pero bueno, él empezó a mover las cosas de cierta forma que obligara a Daniela a abortar a través de amenazas, a través de chantajes, amenazó con terminar la relación, con contar ciertas cosas a la familia de Daniela, cosas de ese estilo. Entonces, bueno, Daniela termina cediendo y aborta. Sin embargo, esa experiencia fue muy fuerte en términos psicológicos y emocionales para Daniela. Ella no quedó bien. A partir del día siguiente, Daniela comenzó a presentar cierta sintomatología como si estuviera atravesando estrés postraumático. Le cambió el humor, se sentía muy triste, no quería salir de la cama, casi no quería comer, se llenó de resentimiento hacia ella misma y hacia esa persona. Soñaba frecuentemente con esa experiencia, incluso soñaba con bebés. Em, y a lo largo del día, bueno, pues mucho del tiempo ella se sorprendía pensando en la experiencia del aborto. Entonces, esa experiencia, pues, terminó en que Daniela se vio, pues, obligada a terminar esta relación porque, bueno, no sintió que hubiera sido para nada lo mejor. Y listo, terminó la relación y las cosas se pusieron un poco más complejas para ella. ¿Y qué sucedió? Que bueno, como una manera de superarse, de superar esa experiencia, de moverse en su etapa de vida, pues decide mudarse a España y comenzar de cero. Sin embargo, cuando llega a España, pues ella va arrastrando todas estas cosas y todo eso va pues impidiendo o complicando el hecho de que ella se involucre completamente en este nuevo país. Y bueno, no lo consigue y a raíz de eso, pues decide ver qué puede hacer. ¿Ok? Y ahí es donde entramos en contacto. Cuando entramos en contacto, yo recién había terminado de formarme en este tema de la terapia de exposición escrita y le platiqué de qué iba, le platiqué cuáles eran los beneficios, cómo funcionaba, que eran 5 sesiones solamente y que si ella estaba dispuesta pues hacerlo, ¿no? En lugar de la terapia tradicional en la que hay toda una serie de sesiones. Ella le pareció bien. Y entonces comenzamos a trabajar en esto. Y los resultados fueron muy buenos. Realmente la primera y la segunda sesión de escritura, porque ella escribía en su casa, no es que cuando nos veíamos ella escribía, digamos, el lunes ella comenzaba a escribir sobre lo que había sucedido y el viernes platicábamos de su experiencia de escritura, no tanto de la experiencia del aborto, ¿no? Sino de la experiencia de lo que pues ella experimentó, de lo que ella sintió, de lo que ella pensó mientras escribía. Y las primeras 2 sesiones fueron quizá las más complicadas, pero a partir de ahí ella comenzó pues se notaba, cuando ella llegaba a platicar conmigo, se notaba que tenía mucho más dominio emocional de lo que le había ocurrido. También o sea, yo podía ver que veía muchos más matices en su propia experiencia.
en lugar de esto estuvo mal, esta persona fue mala y todo eso que obviamente lo fue, pero podías ver que tenía más dominio de todo lo que había sucedido. Y en la última sesión, pues el cambio era bastante notorio. No quiero decir con esto que ella había superado por completo lo que sucedió. Lo que intento decir es que ella había logrado integrar más esa experiencia, aprender ciertas cosas de ella y también sus síntomas, pues, psicológicos y emocionales, pues, se habían regulado bastante. Ya no tenía problemas para dormir, ya no estaba necesariamente enojada todo el tiempo con él, ni avergonzada con ella por haber permitido que las cosas se desenvolvieran de la forma en la que lo hicieron. Entonces, pues ahí yo pude ver que tenía un efecto real. Y básicamente, desde hace muchísimo tiempo, ya para pasar a la siguiente, a la siguiente sesión, pues desde hace muchísimo tiempo se ha venido aplicando diferentes formas de terapias de escritura terapéutica. Y los estudios, pues, arrojan resultados muy similares a lo que le ocurrió a Daniela. Entonces, ese es como a grandes rasgos. Más adelante tuve la oportunidad de aplicar este mismo protocolo 2 o 3 veces más. En otra ocasión, una de las más notorias también fue con una chica, pues, que trataron de abusar sexualmente de ella. Perdón, trataron de abusar sexualmente de ella en un Uber. No se consumó la experiencia, afortunadamente, pero ella quedó bastante afectada de forma que por un buen tiempo, pues ella no se quería subir a ningún tipo de transporte público y eso le complicó mucho la vida, ¿no? Derivó incluso en un tema de ataques de pánico y bueno, también el tema de escribir en profundidad acerca de esa experiencia particular pues le ayudó muchísimo a integrar y a procesar esta experiencia y a regular, pues a regular el tema de los síntomas de estrés postraumático que estaba presentando. ¿Ok? Entonces, bueno, el primer mensaje que quisiera dejarles en esta primera parte de este taller es que escribir sobre tus experiencias más difíciles de manera estructurada puede ayudar. Y esto es muy importante. Puedes escribir sobre experiencias difíciles que te hayan ocurrido recientemente o en algún punto de tu experiencia hace varios años, pero cosas que en este momento tú creas que aún te están afectando en algún nivel, que están impidiendo en cierta forma que desarrolles tu vida como te gustaría hacerlo. Y como ya hemos mencionado, la primera vez, no la primera vez que se aplicó formalmente un protocolo similar de escritura, que, que es la escritura terapéutica, fue en 1986. En el 86 se hizo el primer experimento para medir formalmente cuáles eran los efectos de escribir. Y la persona que llevó a cabo y que es uno, pues la persona a la que quizás se le atribuyen los mayores avances en torno a la escritura terapéutica es James Pennebaker. Es un psicólogo de Estados Unidos que básicamente reclutó a un número, pues, a un número amplio de estudiantes universitarios para que por 4 días escribieran acerca de sus experiencias más difíciles, de una forma un poco más libre y menos rigurosa que en el protocolo que les voy a enseñar hoy, pero básicamente reunió a, me parece que a unos 40 estudiantes y los llevaba a un cuarto. Y en ese cuarto la única instrucción que tenían es durante 15 minutos vas a escribir de las situaciones más difíciles que hayas experimentado. Y vas a hacer eso durante los siguientes 4 días. Y ahí viene una cosa que es importante y quizá es una de las más relevantes en este tipo de terapias, porque cuando tú tratas trauma, a un nivel clínico, pues las terapias suelen ser muy amplias. O sea, digamos que uno de los protocolos para tratar el trauma, pues que tienen como más uso, tienen promedio unas 18 sesiones. Y a lo largo de esas 18 sesiones, pues lo que el paciente hace, lo que la persona hace es que en cada sesión, durante unos 30 o 40 minutos, recuerda.
cierra los ojos y se pone a recordar esa experiencia traumática. ¿Vale? Y la tiene que relatar con la persona, con el terapeuta ahí enfrente. Y eso suele ser muy difícil porque son experiencias pues bastante complejas. Por ejemplo, solo para citar, en este estudio de James Pennebaker, las experiencias de las que escribieron los estudiantes fueron muy, muy variadas. Habían estudiantes que habían presenciado el suicidio de familiares, algo que es, pues, es horroroso. Habían padecido abuso sexual, humillación pública, bueno, cosas que son obviamente traumáticas, muy, muy fuertes. E imagina que tú tengas que hablar de ese mismo evento por 18 sesiones consecutivas. Suele ser muy difícil, por lo tanto, la tasa de abandono suele ser muy alta. La terapia de exposición escrita es, en comparación, es mucho más, pues menos compleja. De entrada son 5 sesiones. Entonces, la tasa de abandono suele ser mucho menor en comparación con las terapias tradicionales para tratar el trauma, ¿ok? Y bueno, después de que estos estudiantes escriben sus experiencias y atraviesan estos 4 días de escritura, James Pennebaker fue midiendo los efectos de esas sesiones de escritura a lo largo del tiempo y encontró, y ese es un tema también muy relevante, es que recién terminaron este protocolo de escritura, las personas pueden sentirse anímicamente decaídas porque tienen estos pensamientos pues ahí presentes, aflorando, y no son pensamientos sencillos. Entonces puede que haya un cierto decaimiento en el estado de ánimo, pero posterior a eso, unos 2 hasta 6 meses después, los beneficios se mostraban 6 meses después incluso de haber practicado este protocolo de escritura. ¿Y qué fue lo que observaron? Mejoras en la salud física, en la salud emocional y la salud psicológica, reducción en síntomas de depresión y ansiedad, mejoras en el sueño. Esa es una de las cosas que la mayor parte de las personas mencionaban, como tanto estrés o fatiga emocional que experimentaban a lo largo del día interrumpían su ciclo normal de sueño, y posterior a escribir pues notaban cómo esto se regulaba. Incluso, y esto se midió particularmente porque eran estudiantes universitarios, pues incluso mejoraron en calificaciones escolares. Y eso es algo pues bastante interesante porque habla de que sin que te des cuenta, cuando estás atravesando situaciones difíciles, emocionalmente difíciles, psicológicamente complicadas, pues asignas recursos, incluso inconscientemente asignas recursos cognitivos a ese evento, como que tu cerebro dice, hay algo que no está mal, aunque ocurrió hace tiempo, es como, hay algo que no está mal, e inconscientemente está pensando en eso. Incluso si tú estás leyendo o viendo o estudiando, no estás dando toda tu atención porque parte de los recursos cognitivos de los que tu cerebro dispone está asignando una parte a esos eventos complicados. Entonces, eh, pues atravesar estas sesiones de escritura, pues hace que tu cerebro procese, integre, asimile mejor esta experiencia, de modo que ya no continúas asignando tantos recursos hacia ese tipo de experiencias. Entonces, es una de las cosas que más se suelen mencionar, el hecho de que los estudiantes incluso mejoraron sus calificaciones escolares. Y bueno, a partir de ahí, a partir de 1986, se han hecho por lo menos 200 estudios más para validar o para continuar midiendo diferentes resultados en torno a los beneficios de la escritura terapéutica, y casi siempre, pues, giran en torno a esto, a esto mismo, ¿no? Las personas de entrada, pues sienten que no que superan al 100% porque hay cosas que son sumamente complicadas y eso depende también de cada persona, pero sí hay una comprensión mucho, mucho mayor, una aceptación, una resignificación incluso de lo que te sucedió, mucho mayor cuando tomas 5 días y durante media hora escribes solo acerca de eso. Eso a un nivel personal también me ha sucedido, y justo por eso es que pienso que es útil dar a conocer estos protocolos de escritura, básicamente porque son efectivos, uno, porque son relativamente breves en comparación con las terapias tradicionales en las que puedes estar pues 15 sesiones de 1 hora
Y lo otro es porque el costo es relativamente, bueno, inexistente. Todo lo que en teoría tendrías que hacer es conseguirte un cuaderno, un lapicero o en tu computadora y apartarte media hora a una hora por 5 días y dedicarte de lleno a escribir. Y bueno, realmente, ¿qué puedes perder? Pues quizá esa hora de tu día, pero lo que puedes ganar a cambio, pues puede ser valiosísimo, ¿vale? Entonces, bueno, como dije, hay alrededor de por lo menos 200 experimentos en torno a la escritura terapéutica y la efectividad que ha mostrado, pues ha justamente llevado a que se emplee en diferentes contextos. Uno de ellos es el duelo. De hecho, también tuve la oportunidad de trabajar con una chica, esta vez fue una chica eh, pues adolescente, unos 16, 17 años, que atravesó dos duelos en muy poco tiempo. Sus abuelos fallecieron, pues primero falleció su abuela y 1 o 2 meses después falleció su abuelo, posiblemente por el fallecimiento de su esposa. Y el tema es que esta chica pues era muy, muy apegada a ellos. Y entonces se vio bastante afectada. Y fue muy útil para que ella avanzara en las etapas de duelo. ¿Ok? Abuso, y no estamos hablando solamente de abuso sexual, puede ser abuso psicológico, abuso emocional, violencia física, eh, y en general, este protocolo que yo les voy a mostrar que es la terapia de exposición escrita, está particularmente diseñada para tratar el trauma, ¿ok? Entonces, eso es importante y más adelante voy a profundizar un poco en eso. No toda situación emocionalmente compleja es traumática. Entonces, este protocolo está más orientado a eso, pero la escritura terapéutica en general se aplica a aquellas situaciones que estén siendo difíciles para una persona en términos emocionales y en términos psicológicos. Entonces, cuando tú hablas de trauma, pues bueno, puedes ver que hay una amplitud de causas en las que tú puedes aplicar este protocolo porque que te puede traumar muchísimas cosas, que te asalten, que presencies la muerte de alguien, que alguien te esté acosando de una manera pues muy insistente, violencia intrafamiliar, en pareja, etcétera. Y enfermedades. También es otro de los usos de la terapia de escritura. Se han hecho muchas pruebas con personas que tienen cáncer terminal o alguna enfermedad, pues, que no tenga cura. Y también ha mostrado muy buenos resultados. ¿Ok? Entonces, lo que trato de decir con esto es que hay un cuerpo robusto de evidencia científica que avala la efectividad de este protocolo. Y acá hay un poco, pues hay un poco de duda con respecto a esto. Lo que sabemos de la terapia de exposición escrita es que funciona. Exactamente por qué funciona es lo que se está averiguando y precisamente por eso los estudios continúan haciéndose, porque no hay un consenso claro acerca de por qué funciona, solo de que funciona. Y las razones por las que funcionan pueden ser muy amplias, pero normalmente se habla de tres posibilidades. Una es porque organiza pensamientos y emociones. Dos, porque te ayuda a desahogar, a liberar sentimientos reprimidos. Y tres, porque procesas la información relacionada con esos eventos y potencialmente lo conectas con otros eventos de tu vida, con otras experiencias de tu vida, y a través de eso reduces la activación emocional y también fisiológica que surgen a raíz de esas experiencias, ¿ok? Una de las cosas que a mí me parece fundamental y que creo que explica muy bien el tema de la terapia de exposición escrita es que te ayuda a organizar pensamientos y emociones. ¿Y qué sucede? Cuando tú, imagina, es así en términos generales cómo opera el trauma. Tú llevas tu vida dentro de cierta normalidad, ¿ok? Puede ser que no sea la mejor situación en la que estás, pero llevas tu vida dentro de cierta normalidad y después ocurre un evento muy fuerte, ¿ok? Un evento, pues, traumático. Fallece alguien, te despiden de tu trabajo de un día para otro, descubres que tu pareja te está engañando, te asaltan. Un evento muy fuerte
que rompe la normalidad con la que llevas tu vida, ¿ok? Y entonces esto yo suelo explicarlo de esta manera. Es como si le dieran una descarga eléctrica a tu sistema nervioso. Básicamente tu sistema nervioso es el que se encarga de regular tus respuestas de estrés y tus respuestas de calma. No vamos a profundizar en eso, pero básicamente el sistema nervioso se compone de dos partes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de tu respuesta de estrés cuando tú estás experimentando una situación fuerte, peligrosa, pues tu sistema nervioso simpático se activa, de modo que te ayude a enfrentar esa situación, ¿ok? Y en situaciones normales, después de que esa activación ocurre, debería entrar en funcionamiento cuando ya estás fuera de peligro o fuera de tensión, digamos, debería activarse tu sistema nervioso parasimpático de modo que contrarreste esta otra activación y entonces tu cuerpo regrese a un cierto equilibrio, el equilibrio en el que, pues, en el que estaba tu vida. Lo que sucede es que con un evento traumático, la activación del sistema nervioso simpático suele ser tan alta que queda un cierto desajuste, un cierto desbalance. Y entonces podemos decir, claro, que entre más intensa sea la experiencia emocional relacionada con un evento, pues más desequilibrio vas a tener en ti. ¿Y qué te puede desequilibrar? Bueno, es muy amplio. A una persona le puede desequilibrar haber perdido una pareja de años o pues la cercanía o el abuso sexual, por ejemplo. Es muy amplio, no podemos decir esto te trauma, esto no te trauma. El tema es que, claro, hay un evento que es un parteaguas y te desequilibra. Y como te desequilibra, tu cerebro es como no sabe cómo integrar todo lo que sucedió, porque fue una activación muy intensa. ¿Ok? Entonces, a lo largo de los días, pues las personas suelen notar que su cabeza está por todos lados, porque inconscientemente el cerebro está tratando de encontrar sentido a lo que ocurrió, pero no lo consigue. ¿Ok? Es similar a lo que pasó con la historia de Daniel. Ocurrió el aborto. El aborto no se suele decir mucho en estos días, pero el aborto puede ser psicológicamente muy intenso. Hay muchos casos en las que incluso cuando las personas lo hacen voluntariamente quedan afectadas no quedan, ¿verdad? Pero hay una afectación psicológica. Pueden venir casos de depresión, casos de trauma, y entonces lo que sucede es que su mente está por todos lados, está en el presente a medias, porque también su cerebro inconscientemente está pues pensando o recordando lo que sucedió, porque fue algo fuerte. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando comienzas a escribir, todas esas cosas que están volando en tu mente, que van por acá y por allá, pues las comienzas a integrar y las comienzas a estructurar. Es como que, como si enfocaras todo eso y le dieras un cierto orden. Y eso produce bienestar emocional, psicológico. Em, entonces, bueno, esa es una de las principales razones por las que se especula que la terapia de exposición escrita suele funcionar muy bien, porque todo ese caos en el que está tu mente y tu propio cuerpo a raíz de esa experiencia, a través de la escritura, lo enfocas y bueno, pues le das forma, incluso lo puedes resignificar. Por ejemplo, una cosa que creo que vale la pena mencionar con Daniela es que ella estaba justamente molesta con su expareja por haberla obligado, porque la obligó a través de amenazas a que terminara con ese embarazo. Pero otra cosa que ella no había notado, solo sentía, pero no lo había notado así con detalle, es que ella también estaba molesta y avergonzada con ella misma por haber permitido que una persona la pusiera en esa situación. ¿Ok? Y esa era como una intuición que ella tenía, como algo que estaba en su subconsciente, pero que no estaba claro porque en primera quizá no quería enfrentarlo y era más cómodo decir, tú tienes la culpa de todo. Pero a través de la escritura, ella, pues en una de las sesiones me dijo algo de lo que me acabo de dar cuenta es que también estoy muy molesta conmigo misma por haber permitido que esta situación terminara como terminó. Y eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, a partir de eso, ella puede comenzar a trabajar en, ok, ¿cómo hago las paces conmigo misma? Porque ya me di cuenta que también tengo molestia hacia mí. A través de la escritura tú vas a ver matices que no puedes ver en este momento, porque no tienes un pensamiento estructurado en torno a lo que sucedió.
¿ok? Y no lo tienes estructurado y en torno a lo que sucedió porque normalmente hay una carga emocional intensa y porque, como ya dije al principio, a nivel fisiológico también hubo una afectación. No es cualquier cosa que tu sistema nervioso que debe funcionar calibradamente, pues de pronto comience a estar mucho, mucho más estresado emocionalmente de lo normal. Eso consume recursos cognitivos. Bueno, no vamos a profundizar en eso, pero pueden ver cómo, cómo un evento produce toda una serie de cambios importantes que te dejan momentáneamente en el limbo. Y como estás en el limbo, tu cerebro está haciendo un esfuerzo inconscientemente por entender e integrar lo que sucedió. Y la escritura ayuda mucho en ese proceso. Organiza pensamientos y emociones, te permite a través de ese proceso de escribir desahogar sentimientos que estén reprimidos, tan reprimidos como no darte cuenta que estás enojada o enojado contigo mismo, por citar el caso de Daniela, y te ayuda a procesar la información. Eso es súper importante. La procesas, la resignificas, la puedes ver desde otro punto de vista y reduces la activación asociada a esos eventos traumáticos. Y acá nuevamente, pues quisiera hacer hincapié en que se suele ver que las personas que escriben durante las sesiones de escritura e incluso un poco después pueden mostrar cierto decaimiento en el estado de ánimo, porque su cerebro está con todo, trabajando en esas experiencias, pero los beneficios comienzan a percibirse y se mantienen incluso después de 6 meses de haber escrito 5 días eh, 5 días a la semana, entre 15 y 30 minutos. En términos generales, esas son tres razones por las cuales se especula que la escritura terapéutica suele ser muy efectiva. Y ahora sí vamos a pasar a la parte puntual de este taller, que es la terapia de exposición escrita. ¿Ok? Como mencioné, la base de la terapia de exposición escrita es la escritura expresiva del psicólogo James Baker y hay múltiples variaciones de ese mismo protocolo que Baker pues ha implementado. Normalmente giran en torno a una estructura similar, que son 3 o 4 sesiones entre 15 y 20 minutos de escritura. En algunos formatos, pues incluso se permite que las personas no escriban de un tema puntual, sino que que en una sesión hablen de uno, quizá en 2 sesiones hablen de un tema y en otras, en las últimas dos, hablen de otros temas. Hay ciertas variaciones, ¿ok? En este momento yo les voy a mostrar un protocolo que es mucho más estructurado y que fue diseñado para situaciones traumáticas, como ya he mencionado, pero que no solamente se puede emplear para el trauma, ¿ok? Ese es un tema importante. Por ejemplo, algo que yo tengo planeado hacer es que, y eso es a título personal, quiero elegir ciertos momentos de mi vida en torno a un tema y escribir acerca de ese tema por 5 sesiones. Y mi idea es que puede tener un efecto similar. Mi nivel de comprensión acerca de ese mismo tema, sin duda, va a ser diferente al final. Por ejemplo, puedes elegir cuáles son las cosas que más te preocupan de tu vida. Y digamos que una de las que suelen ser más preocupantes para la mayoría de las personas es el tema económico, ¿ok? El tema del dinero. Entonces tú puedes hablar de cuál es tu relación con el dinero y durante 5 sesiones de, eh, entre 15 y 30 minutos escribes solo sobre ese tema y entonces vas reflexionando cómo se tocaba ese tema cuando yo era niño, ¿ok? Cómo yo lo percibía. Cómo lo percibo hoy? ¿Cuál es mi idea acerca de eso? Y entonces el entendimiento que tú tienes acerca de un tema importante de tu vida, pues aumenta a través de estas sesiones de escrituras. Lo que intento decir es que la terapia de exposición escrita está indicada para, para eventos traumáticos, pero también puedes enfocar tu escritura para eventos que sean importantes en tu vida, ¿ok? Por ejemplo, otra cosa en la que creo que puede ser muy útil, y es algo que yo también quería hacer, es que, bueno, yo soy mexicano, pero en este momento estoy viviendo en Portugal con mi familia, y esa transición ha sido un poco compleja. No, no, no diría así como compleja en el mal sentido de la palabra, pero es un cambio importante.
¿Me explico? Toda mi familia, todo, pues, los amigos, todo lo que, en cierta forma, todo lo que tenía estaba en México y dejar eso, pues es inquietante. ¿Ok? Entonces, muchas veces me he sorprendido pensando, ¿qué estaría haciendo en México? ¿O estaría mejor en México? ¿Fue la decisión correcta? Y son dudas para las cuales no doy una respuesta. Y como no doy una respuesta, pues mi cerebro sigue planteándoselas inconscientemente. Entonces pensé, en algún momento me voy a dar el tiempo de escribir, de aplicar una variación de este protocolo de escritura, solo reflexionando acerca de eso. ¿Vale? Entonces, ahí hay otro ejemplo, cómo enfocarte en un tema puede ser importante. Y desde luego que mudarse de país es emocionalmente complejo. Entonces, claro que puede ser un tema. Entonces, puede ser para eventos traumáticos que ocurrieron ahora, para eventos emocionalmente complejos que no sean necesariamente traumáticos o para eventos que sean muy importantes en tu vida y que necesites darle una respuesta, pero no se la das. Y como no se las das, pues tu cerebro inconscientemente está dándole vueltas todavía. Eso es algo que ocurre mucho y las personas no nos damos cuenta. Cuando algo te preocupa mucho y tú no le das una respuesta, lo que sí hiciste fue decirle a tu cerebro, hay algo importante y tu cerebro tomó nota y entonces va a tratar de encontrar una respuesta. Te lo va a estar recordando. ¿Por qué? Porque tú planteaste que era importante. Y entonces tu cerebro, digamos, por detrás está continuamente pensando. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, puedes tener problemas para dormir. Durante el día puedes estar enfocado en tus actividades, pero al mismo tiempo, pues en cierto descuido, pues tu mente se va para aquello que consideraste tú importante. Porque para tu cerebro es como, le tenemos que encontrar sentido a esto. ¿Ok? Entonces, bueno, hay diferentes contextos en los que puedes aplicar estos protocolos de escritura, ¿vale? No, y hago hincapié, no es solo si atravesaste una experiencia traumática, porque en muchos casos las personas pues ni siquiera tienen un diagnóstico clínico de que en efecto están padeciendo un trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Em, entonces, bueno. Para hablar en particular del protocolo de la terapia de exposición escrita, son 5 sesiones de 30 minutos. La frecuencia se suele indicar, para personas que están atravesando, pues, una experiencia de estrés postraumático, se suele indicar que sea una sesión de escritura por semana, de modo que durante esa semana, pues, las cosas se vayan regulando un poco más. Si no es tan intenso, yo podría sugerir que reduzcas el tiempo entre sesión y sesión. Por ejemplo, James Panabaker, el experimento del 86 que les mencioné, fueron días consecutivos, ¿ok? Y hay que notar que las personas hablaron de situaciones bastante complejas, como experimentar o presenciar el suicidio de un familiar. Eso es algo, pues, yo no me imagino lo difícil que puede ser experimentar algo como eso. Entonces, fue una sesión por día. Si tú no lo ves así, puede ser también una sesión, cada 2 días o con un día intermedio. El punto central de esto es que antes de que comiences a hacer este ejercicio, te organices de modo que lo comiences y lo termines en un tiempo que tú programes, ¿ok? Si decides que vas a hacerlo a lo largo de 10 días, 5 sesiones de escritura a lo largo de 10 días, un día sí y un día no, está perfecto. Si decides que va a ser una semana y otra semana después, el tema es que tú definas una agenda clara y te apegues a ella. Que si comenzaste con la sesión de escritura, consideres que las primeras 2 o incluso 3 sesiones de escritura, las primeras pueden ser complejas, pero después de eso tú vas a notar una cierta regulación en términos psicológicos y emocionales, incluso en fisiológicos. Incluso puedes comenzar a dormir mejor. Curiosamente también, pues voy a mencionar algo. Trabajé con una señora que a causa de una situación muy fuerte, pues estaba estreñida. O sea, entre otros efectos que tuvo esa situación, pues es que se le afectó el sistema digestivo.
y ella no lo notó. Obviamente tú no haces ese tipo de vínculos, pero a través de las sesiones que tuvimos, pues ella comenzó a notar cómo, pues cómo su sistema digestivo comenzaba a funcionar mejor y tiene una razón muy, pues es algo real, ¿ok? El trauma, las activaciones emocionales intensas, el estrés suele afectar el sistema digestivo. Cuando la respuesta de estrés se activa, algo de lo que sucede a nivel fisiológico es que se detiene tu sistema digestivo. ¿Por qué? Porque tu cerebro dice, estamos en una situación difícil, voy a dejar de asignar recursos a todo lo que no sea imprescindible para que salgamos de esta situación. Y algo de lo que no es imprescindible es que tu sistema digestivo esté funcionando como debe ser, porque normalmente asignaría muchos recursos ahí. ¿Ok? Entonces, algo que se suele decir es que cuando tienes estrés crónico incluso, o estrés postraumático, pues tu cerebro está continuamente asignando recursos a tu respuesta de estrés, ¿ok? Y entonces eso hace que quite recursos de otro lado. Y eso ocurre, bueno, y eso produce toda una serie de cambios fisiológicos que normalmente no notas, pero que te están afectando en un nivel real, porque termina afectando tu sueño, por ejemplo, o el funcionamiento apropiado del sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, bueno, en este segundo punto, algo importante es eh, elige un tiempo determinado, sea que vas a completar ese protocolo de escritura en una semana, de lunes a viernes, con los 5 días, o 10 días y un día sí y un día no, pero el punto es define con claridad antes de que escribas, antes de que comiences, perdón, para que sepas cómo vas a ir avanzando y te apegues a ese plan, porque obviamente si no terminas, pues los resultados no los vas a percibir, ¿ok? Y lo otro es que yo sugiero que te enfoques en algo, un evento reciente que sea vívido, estresante y específico, un evento en particular. Eh, Elige un punto en el que quieras trabajar. Más adelante puedes experimentar como yo quisiera hacer en torno a temas que sean importantes para mí, pero inicialmente es, ok, ¿hay algo que te está preocupando? ¿Hay algo que esté impidiendo que vivas tu vida de la forma como quisieras? Algo que haya ocurrido, ok, enfócate en eso. Y eso puede estar en este momento, o en el pasado, incluso en la infancia. Incluso puedes tener un recuerdo que desde la infancia no te ha dejado. Y entonces vale la pena que te enfoques en eso, ¿ok? Entonces esas son, digamos, las tres condiciones. 5 sesiones, 30 minutos, que elijas una frecuencia y que te enfoques en un evento particular que sea pues emocionalmente estresante, que sea complejo, ¿ok? Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones particulares cuando ya estés escribiendo? Uno es enfócate en las emociones y sensaciones que surjan, ¿vale? Comienzas a escribir y acá quiero hacer un paréntesis. Te voy a dar un link para que tú descargues las indicaciones de cada una de las sesiones, ¿ok? Y ahí viene digamos, el guión específico de enfócate en esto. em, que una parte importante de eso van a ser que te enfoques en las emociones, no solo relatar la experiencia, sino qué sentiste y qué pensaste mientras estaba ocurriendo todo eso. Pero algo que es importante es que te enfoques en las emociones y en las sensaciones que surjan, porque eso también facilita la regulación y el procesamiento emocional. Hay toda una serie de emociones que están contenidas en ti a raíz de ese evento y escribir pues va a hacer que poco a poco se vayan liberando, ¿ok? Eh, una es que, una cosa que es muy importante es que la honestidad es súper importante para escribir. Tú vas a escribir esto para ti y para nadie más, ¿ok? Entonces, si mientras escribes emerge una emoción que no te gusta, acógela. No es momento de desecharla y por lo mismo, pues es importante estar en un lugar que sea cómodo, seguro y privado, en el que tú te sientas seguro. Eso es muy importante porque, pues, cuando empieces a escribir, no tienes idea de cómo vas a reaccionar realmente. No tienes idea de a dónde se va a ir tu mente.
Y entonces puede que emerja algo que no es tan agradable para ti. Y permitir que eso emerja es importante en el procesamiento de esa experiencia. Entonces, eso es una recomendación fundamental. Acoge y acepta lo que surja, ¿ok? Y esto es también básico. Durante 30 minutos escribe. Pones un temporizador y cuando el temporizador comience, comienzas a escribir y no te detienes hasta que termines, ¿ok? Puede ser claro que ocurra un cierto bloqueo, puedes entonces escribir nuevamente lo que ya escribiste o revisar en el guión que yo te voy a proporcionar, y quizá leerlo, pues te surge una idea de qué debes escribir, pero la idea es así, comienzas a escribir y no terminas hasta que tu temporizador suene. Vale, escribe en tiempo pasado. Me sucedió esto, eh, sentí esto, pensé esto, olí esto. Eso es algo súper, súper importante también. Sensorialmente trata de describir en detalle lo que ocurrió, lo que sentiste, lo que percibiste e incluso lo que pensaste. ¿Ok? No te preocupes por la ortografía y la gramática. Acá, si se te van comas, si escribes mal una palabra, si no se te ocurre la palabra más sofisticada para esto, no importa. Tú solo estás volcando todo el caos mental y psicológico que tienes en ese momento, eh, tan libremente y tan fluidamente como te sea posible. Entonces, no hagas caso de cuán sofisticado se ve tu discurso, ¿ok? Al final, después de la media hora, puedes releer lo que ocurrió y puedes reflexionar en torno a eso para ver si encuentras temas que surjan una vez y otro, puntos en común, reflexionar básicamente en torno a lo que acabas de escribir, ¿vale? Bueno, esto es algo que también ya hablamos. Es probable que tengas pensamientos, imágenes o sentimientos relacionados con lo que escribas durante la próxima semana a partir de tu sesión de escritura. Es importante que te permitas tener esos pensamientos, imágenes, sentimientos, sean lo que sean, en lugar de tratar de apartarlos. Por favor, intenta permitirte experimentar cualquier pensamiento, imagen o sentimiento que pueda surgir. Una de las cosas que no permite que superemos situaciones complejas es que conscientemente o incluso inconscientemente tratamos de evadir o reprimir eso. Y como hacemos eso, porque no queremos enfrentarnos a la angustia emocional y psicológica de enfrentarlo, lo que sucede es que pues tu cerebro se sigue encargando de eso. No conscientemente, pero se sigue encargando de eso. Y eso es lo que justo produce todo este caos mental, porque en lugar de decir conscientemente, esto va a ser muy difícil, pero lo tengo que hacer, lo que haces es que lo empujas y tu cerebro en cualquier momento que pueda lo toma y le da vueltas, porque para tu cerebro y eso y obviamente es para ti también, algo importante ocurrió, ¿ok? Hay algo importante que te desequilibró, que te está causando conflictos emocionales y psicológicos y por lo tanto es algo que debe abordar para darle sentido y para integrarlo. Entonces es importantísimo que después de las sesiones de escritura, pues seas pues compasivo, se podría decir, con tu propia experiencia, pero que aceptes lo que pueda emergir como consecuencia de esa sesión de escritura. Y acá algo que yo sugiero mucho es que post sesiones de escritura practiques algún tipo de ejercicio que te ayude a relajarte, a equilibrarte emocionalmente. Cada persona tendrá los suyos. Yo prefiero siempre, y eso es algo que siempre recomiendo, son los ejercicios de respiración profunda. ¿Ok? La respiración profunda tiene un efecto fisiológico muy, muy interesante, que es que cuando practicas cierto tipo de respiración, que básicamente, y tampoco voy a profundizar en esto, pero es algo, este es un taller que me gustaría dar aparte, porque es algo que he estudiado pues por bastante tiempo y lo he practicado muchísimo, es que las respiraciones en las que la inhalación o más bien la exhalación es más larga que la inhalación, suelen tener un efecto terapéutico importante. Básicamente, activan el sistema nervioso a cargo de la respuesta de relajación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú puedes respirar de forma que inhalas
por 3 segundos o por 4 segundos y exhalas por el doble de tiempo, ¿ok? Si inhalaste por 3, exhalas por 6, si por 4, por 8. Y que hagas una respiración tranquila, em, en el que básicamente involucres a tu estómago, no a tu pecho. Las respiraciones que haces con el pecho activan, de hecho, la respuesta de estrés. Eso es lo que los estudios dicen. Entonces, el punto es eso. Después de tu sesión de escritura pueden emerger toda clase de situaciones, de emociones complejas. Puedes sentirte desregulado y eso es básicamente lo que los experimentos muestran. Post sesiones de escritura, las personas pueden sentirse anímicamente decaídas y en el mediano plazo los beneficios aparecen. No necesariamente es así. Durante las mismas 5 sesiones de escritura puedes comenzar a sentirte mejor con respecto a lo que sucedió. Cada persona varía. Pero si tú eres de las personas que empieza a sentirse pues más triste, más angustiada por eso que sucedió, algo que tienes que saber es que posterior a eso, tus emociones pues se comienzan a regular, ¿ok? A nivel psicológico, fisiológico incluso y emocional, pues se comienzan a ver los beneficios y esos perduran en las mediciones hasta 6 meses después. Entonces, si eso ocurre, recurre a actividades que a ti te relajen. Respiración profunda, meditación, yoga, correr, pasar tiempo en la naturaleza, escuchar música, algo que tú sepas que te ayuda. Bueno, de eso ya también hablé. Puedes hablar de eventos específicos, puntuales, que te estén causando angustia. Puedes tener múltiples eventos, pero los vas a abordar individualmente. Escribes cinco sesiones de un tema y más adelante de otro tema que te esté causando angustia. Ok, ¿qué haces con lo que escribes? Normalmente, si llevaras a cabo este ejercicio con un terapeuta, lo que sucedería es que tú escribes en tu casa y después compartes con tu terapeuta lo que escribiste, pero no es obligatorio. Es decir, el hecho de que tú lo compartas no necesariamente va a hacer que esto tenga más o menos efecto. ¿Ok? Entonces es completamente opcional. Tú puedes guardar eso que escribiste si tú lo deseas, y protegerlo obviamente pues, por la privacidad, o puedes tirarlo, puedes desecharlo, puedes quemarlo. Las personas pues pueden tener incluso ciertos rituales con eso y eso ya dependerá de cada persona. Hay personas que lo que escribieron pues lo queman o lo hacen pedacitos y lo lanzan al viento o lo entierran, por ejemplo. Cada quien, ¿ok? Entonces, el punto es no necesariamente lo tienes que comunicar con alguien más y eso es importante porque es para que te des permiso de ser tan honesto como puedas cuando estés escribiendo, sin omitir detalles, por más vergonzosos que sean. em, sé honesto completamente porque no necesariamente alguien lo tiene que ver si tú no lo decides. Y también de esto ya hablamos. Puede haber una cierta activación emocional post sesiones de escritura que a lo largo del tiempo se van regulando. Entonces yo te sugiero que, de hecho, eso es algo que también pensé hacer. Te voy a proporcionar, además de las sesiones de escritura, un audio de respiración como el que te mencioné, para que después de escribir lo practiques. ¿Ok? Entonces, durante el tiempo que estés escribiendo, yo te sugiero que practiques ese audio de respiración. Puedes escribirlo después de tu sesión de escritura para que las emociones y la activación corporal, fisiológica que estás teniendo se regule, para que también comience a activarse el sistema nervioso parasimpático y puedes hacerlo también por las mañanas, lo puedes hacer antes de dormir para que facilites el sueño. El punto es, recurre a algo que te ayude con la regulación emocional. Si tú ya tienes una práctica, perfecto. Y si no, puedes contemplar esta de la respiración profunda, así como la terapia de exposición escrita. La respiración profunda también tiene un cuerpo muy robusto de evidencia científica que la respalda. Y lo mismo que la terapia de exposición escrita, la respiración profunda, particularmente me parece que la respiración coherente, un protocolo de respiración en el que inhalas por 5.5 segundos y exhalas por 5.5 segundos, se suele usar
pues en contextos también traumáticos, que se encarga más de la parte fisiológica, de cómo reequilibra el sistema nervioso que fue desequilibrado por un evento o una serie de eventos complejos. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Si comienzas a sentirte angustiado a raíz de tus sesiones de escritura, considera que es normal y que a lo largo del tiempo esa respuesta emocional, esa activación emocional, pues justamente se va a ir equilibrando, ¿vale? Y con eso llegamos al final de este taller, escribir para sanar. ¿Qué sigue? Pues te voy a proporcionar, voy a ver cuál es la mejor forma, quizá lo pongo como un link acá en la descripción de este video o lo comparto en el grupo de Instagram, pero tienes ahí los 5 guiones de lo que hay que escribir a lo largo de los días, ¿ok? Y también el link para que descargues un audio de respiración profunda, que es un audio que yo grabé y que de hecho grabé primero para usarlo para mí, pero que después pues se lo comencé a distribuir a algunas personas porque era bueno y esas personas pues me han dado la retroalimentación de que ha sido bastante útil para ellos, ¿ok? Entonces, gracias por haber asistido. Espero que haya sido de interés y espero realmente que te animes a escribir pues durante los 5 días, que te animes a poner en práctica este protocolo de escritura, ¿vale? Bueno, hasta luego.